Marlene estuvo por aquí esta tarde y me trajo un cheque con parte del dinero que nos había robado Augusto, Eliseo y a mí. Ah, pues no quiero ese dinero. Es de usted. Y usted haga lo que quiera con él. Yo estaba perdida de amor por ti. Te convertiste en tu papá. ¿Por qué no admites que todavía te gusta, eh? ¿Qué sientes por mí? ¿A quién le vendió la casa? Fue el alcalde de la ciudad de Álamos, en Sonora. Por primera vez en mi vida no sé qué hacer para cuidarlos, para salvarlos. Descubrieron a Isabel. Saben que es ella la que se está haciendo pasar por Camila Guevara. Pilas, compita, tienes que regresar. De lo que se trata es de que usted convenza a la gente de que don Gavino no pudo haber matado a don Eliseo. Te propuse que nos escapáramos bien lejos. ¿Y sabes qué me contestó? Que sí. Tú tienes la culpa de lo que le pasa a mi hijo, ¿no? ¿Cómo voy a tener yo la culpa de lo que le está pasando a Porfirio? Voy a hablar con esa pinche. Venga. Yo le voy a decir que el único responsable de todo este pedo soy yo. Tú ni vas a hablar ni vas a enfrentar a esa mujer. Ah, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, pues eso solo llegó, no mames. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Vas y le dices la verdad y ella se va a quedar tan tranquila? ¿Eh? Cuando sepa la verdad, porque la verdad es que nosotros aprovechamos la situación y nos robamos la identidad de sus familiares. Por eso le voy a decir que todo ese plan yo lo organicé. Que deje a Isabel en paz. Ah, y entonces ella se va a querer vengar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que te va a refundir en la cárcel toda tu vida. Pues no pueden ser muchos años, ¿no? Yo no maté a esa familia. Ah, ¿y tú crees que ella te va a creer? Ya deja de reaccionar con las tripas. Esto hay que manejarlo con la cabeza, fríamente. Obviamente, Salas, por favor. Si está Isabel otra vez en peligro por mi culpa, sin deberla ni temerla, ¿cómo quieres que esté tranquilo? Yo sé que tú la amas, pero lo que quieres hacer es un suicidio. Mira, déjame vigilar a Margot. Y déjame averiguar si tiene algo en contra de ustedes. Solamente dame un poco de tiempo, es lo único que te pido. Es que esto no puede haber tiempo. Esto es una bomba y va a explotar. ¿Cómo quieres tiempo? Déjame averiguar. Un tiempo nada más. Y si no consigo nada, hacemos las cosas como tú quieras. Pero ahorita tienes que convencer a Isabel de que se vaya de la ciudad. Si realmente ella te importa, si ella te interesa, convéncela de que se vaya. Pues lo voy a intentar, pues. Pero no te garantizo nada. Hablé con el doctor. Me dijo que Porfirio está muy mal. Necesita el trasplante de hígado lo antes posible. Y me dijo que tiene riesgo de poder morirse si no lo hacemos rápido. Entonces, ¿es verdad que está enfermo? ¿Para qué te voy a mentir yo? Yo nunca te he mentido en nada. Es que no puede ser. Pues si se está muriendo. Y pues yo quería que viera a su papá, por si cualquier cosa pasara, porque yo sé que ustedes tienen una relación muy estrecha. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Para poderte deshacer de él. Eso es lo que más te conviene en este momento. Que yo me quiero deshacer de Porfirio. ¿Estás loco? ¿Y por qué no me dijiste antes que estaba enfermo? Porque no me crees nada de lo que te digo. ¿Y tú crees que yo te quiero tener aquí enfrente de mí gritándome? Pues no. Te hablé porque estaba muy mal. Quiero verlo. Pues claro que lo quieres ver. ¿Dónde está? Está en el 302, aquí en el pasillo. A ver, muchachones. Los mandé a llamar porque necesito que me ayuden a encontrar una ruca que se llama Margot Guevara. Es gringa y está grande. Y la última vez que la vieron fue en la colonia Doctores. Así que seguramente se está quedando en un hotelucho de la zona. Pregunten. Bueno, no tengo por qué decirles cómo hacer su trabajo. ¿Y qué hacemos si la encontramos? Me avisas en ching. Porque tengo un negocito que proponerle. Mueve las nalgas. ¿Escucharon? Vámonos. ¿Cómo? ¿De qué Circe se va a largar y va a dejar el negocio? ¿Cómo? Pues sí, te lo dije. Esa niña tiene la cabeza en otro lado. Tiene que ver con Diego. Le propuso que se fueran de aquí muy lejos. ¿Y qué crees? Pues él aceptó. ¿Y nosotras qué? ¿Qué va a pasar con nosotras? ¿Con el business? No, pues la Circe dice que tú y yo nos encarguemos del negocio. Seguramente los colombianos van a estar bien contentos, ¿no? Esa obsesión que tiene por el Diego no deja ver a mi niña su destino. Pues yo te voy a decir qué es lo que va a pasar, Felipa. Todo se va a ir a la mierda. No necesito cartas para decirte eso. No, pues por eso tú y yo tenemos que estar unidas. Hablar con ella. Decirle que lo que va a hacer es una locura. Ahora que tiene el poder. Ahora que es una chingada.
Todo lo que le ha costado, sangre, sudor, lágrimas, lo quiere tirar a la basura. Ya, bájale Tú y yo de tenemos huevo. que Ya, hablar de- ya, te va a dar un ataque. Cuando te pones así, creo que aquí la única que quiere al cártel eres tú. ¿A poco te ves de jefa? Desde que era una potranquita. Siempre quería hacer lo que su papá hacía. Siempre fue su sueño, que se le haya olvidado ahorita. Lo único que quiero para ella es para su felicidad. Entonces déjala que haga lo que se le hinche la gana. Porque aunque tus cartitas digan que ahí viene el apocalipsis a ella, le va a valer gorro. Yo le entiendo. Lo que pasa es que tiene miedo a equivocarse con Salas como se equivocó con don Augusto. Pues sí, hay algo de eso. Pero Salas es una buena persona. No es como su exmarido. Buenos días. No es como su exmarido. ¿Por qué no le da un chance? Zoraida, ni que fuera tan fácil. Yo sé que no es igual a él, pero no sé. Mire, lo peor que puede hacer una persona como usted es pensar que como se equivocó una vez, pues ya no vale la pena volver a arriesgarse. Se lo digo yo, que tengo más años de viuda que los que estuve casada. Y no sabe cómo me arrepiento. Sí, la verdad es que sí. Cada vez que llego a la pensión en la noche, el no tener con quién conversar, con quién compartir, es muy duro. Especialmente para una persona como yo, que siempre estuvo rodeada de tanta gente. Le puedo decir que, pues a lo mejor tuvo cosas que aprender con don Augusto, ¿sí? Pero pues ya suéltelas, aprenda lo que haya tenido que aprender, siga adelante. Y eso sí, deje las puertas abiertas para que el amor entre a su vida. No se quede sola. Ay, Zoraida, pero es que las cosas no son así. A ver, si te digo la verdad, lo que pasa es que no me siento atractiva. Y cada vez que Ignacio me dice que estoy bonita, pues me siento rara. Yo sé que debe tener algo que ver con todos los años en que Augusto me dijo que era opaca, gris. Me lo terminé creyendo, pero no sé. Yo lo que siento es que me da pánico. Pánico el solo hecho de pensar que me pudiera volver a pasar una cosa así. No deje que el miedo le gane, por favor, ¿sí? Arriésguese. Lo único que le puedo decir yo, que he estado tanto tiempo sola, es que, pues la soledad es peor que ese sentimiento de miedo que tiene de volverse a equivocar. Arriésguese. No pasa nada. Si tú lo dices, así debe ser. Dese otra oportunidad, va a ver que no se va a arrepentir. Diego. Buenos días. Hola. Zoraida, me imaginé que te iba a encontrar acá. Tengo que hablar con Isabel. ¿Sabes dónde me la puedo topar? Mira nomás qué madre se te pusieron, hijo. Si te hubiera creído que estabas enfermo. Pero nomás te dije puras babosadas. Papá. ¿Qué ole, mijo? Ya estoy. Qué bueno que está aquí. Aunque me hubiera gustado estar así tan mal. Si me hubieras hecho caso, hijo. Caramba. Te dije que dejaras la juerga. Que dejaras de perseguir a la mendiga vieja esa. Pero no. Tenías que salir con tus babosadas. Mira nomás cómo te dejaron. No es culpa de la Chabela, pa. Claro que es culpa de la mendiga vieja esa. Desde que conociste a esa mujer, no te ha ido más que mal. Te agarraste la juerga. No querías dejar de beber. No comías. No dormías. Ahora la vida te está pasando la factura. Mira nomás qué caro te está cobrando. Ya, pa. Ya, pues yo no quiero bronca ni con usted. Ni mucho menos con la Chabela. Estoy más para allá que para acá. Ya casi me muero y usted nomás regañándome. Yo atiendo adentro, pero esto simplemente tengo que ir a cambiarlos, porque hoy el menú Mira, es hijo, diferente. aquí está la dirección donde está el hospitalizado Corona. Seguro que ahí encuentras a Isabel.
Ok. Porque pues nomás va del trabajo al hospital, del hospital al trabajo y no para ni siquiera en la casa. Sí, ya supe que la chaparrita Necia regresó a trabajar al Babel, ¿no? Diego, no tenía otra opción. Ella necesita reunir el dinero para el trasplante del corona. Bueno, ese tema lo podemos hablar después, otro día, con más calma. Está bien. Que tenga lindo día. Gracias. Quédate con mucho cuidado. Hasta luego. hijo. Gracias, Soledad. Que Dios te acompañe. Hasta luego. ¿Entonces qué? ¿Dónde vamos o qué? ¿Trajiste el dinero que te toca? Ya sabes, compa. ¿Te lo quieres o qué? Vamos, pues. Tengo que arreglar un asuntillo, ahora te cuento. ¿Ahora qué? Bueno, ya entendí. Me dijiste que te quieres quedar aquí. Pero bueno, te traje algo de dinero para tus gastos. Marlene, qué linda, muchas gracias, pero no lo voy a aceptar. Voy a trabajar. ¿Y la escuela qué? ¿Cómo? O sea, ¿vas a dejar de estudiar, te vas a poner a trabajar y vas a terminar en un call center o de mesera en un restaurante? Diana, ¿y todo lo que hemos sacrificado para que estudies qué? No, a ver, tranquila. Voy a seguir estudiando. Ajá. Voy a estudiar y voy a trabajar, como mucha gente lo hace, ¿no? Digo, si ellos pueden, porque yo no. A ver, no estoy diciendo que no puedas, es simplemente que no tienen necesidad de hacerlo. Diana, por favor, déjate de cosas y toma el dinero, ¿sí? No, dije que no, Marlene. ¿Y por qué no quieres? ¿Crees que es dinero de Augusto? Pues no, no lo es. Es mi dinero porque yo me lo gané con mi trabajo. Además, no, la transferencia que me había hecho Augusto de su dinero a mi cuenta ya se devolví todo a Fernanda. Completito. ¿En serio? Sí, pues era su dinero, ni modo que me lo quedara yo. Qué bueno. Me da mucho gusto. Bueno, toma, por favor. Toma el dinero, por favor, y ya cuando termines tus estudios y tengas una licenciatura vas a tener toda la vida para trabajar, por favor. Ok, está bien. Nada más para no pedirle a Chucho. Oye, ¿la señora es su mamá? ¿Son indígenas o se viste así porque le gusta? Como tú, como yo, como todos. No, a ver, no me malinterpretes, no lo estoy diciendo por nada malo, solamente quiero entender el por qué Chucho no tuvo la oportunidad de estudiar esto. A ver, para, ¿ok? Que no voy a dejar que hables mal ni de la señora ni de Chucho. Son buenas personas. No, a ver, relájate tú, no estoy hablando mal de ellos, para nada, y no dudo que sean buenas personas. A ver, Diana, solamente quiero que entres en razón y que te des cuenta que Chucho y tú no son iguales. Marlene, ese comentario fue clasista y racista, ¿sabes? Vamos bien. Hoy inicia la segunda audiencia y vamos a salir bien librados. El único problema sigue siendo el cargo de homicidio. No te preocupes. Ya apareció Augusto. Parece que quiere cooperar con nosotros. Lo único malo es que le metieron un plomazo cuando quiso escaparse con Joselito. Es que vas a tener que ir de visita a la capital. Creo que podemos usar lo del disparo a nuestro favor. Diremos que Joselito lo hizo para deshacerse de Augusto. No, así fue. Joselito es el verdadero asesino. Bueno, pues, ya que Joselito está desaparecido y... Bueno, usted no quiere señalar quién es el asesino del alcalde. Vamos a tener que achacarle también este milagrito a José. Está bueno. Hasta pronto. Entonces, hoy la segunda audiencia de Gavino. ¿Qué te han dicho por ahí? ¿Qué se sabe? La cosa está caliente, José. Gavino se deslindó de todo lo del narco y dice que tú siempre fuiste el líder, que solamente lo embarraste. Ahora va a estar más canijo que puedas regresar. Tranquilo, Topo, tranquilo. Mira, por más tranzas que haga ese güey, del bote no sale. Aunque tenga que pagarle al de la basura de la cárcel. Ese güey no sale de ahí, ¿estamos? Entonces, pues estamos al pendiente. Sí, no te preocupes. El hospital maneja cierto tipo de ayudas y apoyos también con los pacientes, entonces déjame investigar. Hola. Perdón. No te preocupes. Estamos al pendiente. Hasta luego. ¿Qué haces aquí? Le dieron una medicina especial. Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con